Estoy varado en una isla del Triángulo de las Bermudas que no debería existir. Por favor, envíen ayuda. Algo siniestro acecha aquí. No sé si alguien leerá alguna vez este relato que garabateé en hojas sueltas con un bolígrafo que goteaba. Tengo la intención de meter los papeles en una botella sellada y tirarla al mar con la remota esperanza de que llegue a alguien que sepa de nuestra desaparición y pueda ayudarnos. A esto me he visto reducido, viniendo de un mundo moderno con comunicaciones globales instantáneas y terminando aquí, en una isla inexplorada habitada solo por náufragos desesperados y bestias salvajes. Mientras escribo estas palabras, estoy sentado en una playa prístina contemplando una espectacular puesta de sol sobre un mar azul cristalino. En otras circunstancias, esto sería el paraíso, pero mi compañero y yo hemos estado en el infierno y de regreso, y me temo que nos queda poco tiempo. Pobre Rachel, mi compañera superviviente y amante, está enferma tras contraer una enfermedad tropical desconocida que no tengo forma de curar. Nos hemos quedado sin comida y tenemos poca agua, pero mi mayor temor es el depredador mortal que nos ha estado acechando durante los últimos 2 días, oculto entre la espesura del follaje durante el día y acercándose sigilosamente al anochecer, esperando su oportunidad para atacar. Tengo un arma que adquirí durante nuestra odisea infernal, un revólver antiguo pero aún funcional, pero solo me quedan 2 balas en la recámara que pienso guardar para Rachel y para mí, si llega el caso. Una bala en la cabeza sería preferible a una muerte lenta por enfermedad o hambre, por no hablar de ser masacrado y devorado por la bestia inmunda que acecha tras los árboles. Sin embargo, no he perdido toda esperanza, y es por eso que escribo esta última súplica de salvación, rezando para que mi nota llegue a alguien que todavía esté buscando nuestro barco perdido, ese misterio de los mares. Me cuesta entender cómo he llegado a este infierno, y aún más difícil de explicar. Así que, empecemos por el principio. Me llamo Leroy Johnston, y soy un contador público de 35 años, originario de Maryland, Estados Unidos. Aunque he vivido y trabajado en Londres durante varios años, no es necesario que conozcan mi historia, pero basta con decir que me gustaba trabajar duro y disfrutar al máximo. Hace un par de meses, reservé un crucero transatlántico que zarpaba de Southampton, Inglaterra, a Miami, Florida. Elegí estas vacaciones por 2 razones. Primero, había tenido unos meses muy ocupados en el trabajo y acababa de recibir mi gratificación, así que quería desahogarme con unas vacaciones relajantes. Además, estaba entre relaciones y esperaba conocer a alguien en el crucero, aunque solo fuera para disfrutar de una aventura. Y luego estaba mi amigo Eric. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, ya que nos conocimos y conectamos durante nuestra época universitaria en Estados Unidos. Nos distanciamos un poco con los años, pero siempre mantuvimos el contacto. Eric dejó la universidad antes de tiempo para alistarse en la Marina Mercante, antes de conocer a una chica y establecerse de nuevo en Estados Unidos. Tuvieron un hijo juntos, un niño llamado Jason. Pero, como suele ocurrir, su matrimonio tuvo problemas y terminó sin contemplaciones en un divorcio complicado. Destrozado y deprimido, y con acceso limitado a su hijo, Eric aceptó un trabajo como segundo oficial para una compañía de cruceros y fue asignado a trabajar en el SS Mystery of the Seas, un barco de tamaño mediano que podía transportar hasta 1,200 pasajeros y alrededor de 400 tripulantes. Al final, fue Eric quien me convenció de reservar el crucero. Él estaría trabajando, por supuesto, pero prometió colarme en el bar de oficiales después de hora para tomar bebidas gratis y recordar viejos tiempos. Resultó ser una decisión fatídica, pero no puedo culpar a mi viejo amigo por ello, ya que nunca pudo predecir lo que nos sucedería. Los primeros días de nuestro crucero transcurrieron como era de esperar. Disfruté de días soleados tumbado junto a la piscina y saboreando cócteles, mientras que por las noches cenaba, asistía a espectáculos y charlaba con mis compañeros de viaje en el bar y salón del barco. Allí fue donde conocí a Rachel. Era una noche de gala y yo vestía un smoking incómodo, que desde luego no era mi primera opción. Pensé que parecía más un pingüino que James Bond, pero supongo que causé una buena impresión.
Nuestras miradas se cruzaron a través de la barra abarrotada y la atracción fue instantánea. Rachel estaba deslumbrante con su vestido de cóctel negro y sus tacones de aguja, y me impresionó su belleza natural, ejemplificada por su piel aceitunada, su cabello largo, oscuro y suelto, y sus ojos color avellana. Me bebí mi bebida de un trago mientras me armaba de valor para ir a hablar con ella. Le compré a Rachel una copa de vino blanco y empezamos a charlar, intercambiando las típicas bromas antes de pasar a una conversación más profunda y al coqueteo. Resultó que Rachel y yo teníamos mucho en común. Éramos jóvenes profesionales del sector financiero que nos tomábamos un merecido descanso para evitar el agotamiento. Hacía poco que habíamos terminado relaciones largas y estábamos deseando volver al mundo de las citas. Ninguna de las dos rejuvenecía, y ambas estábamos deseando aprovechar el momento. Así pues, unas copas en el salón se convirtieron en una copa en el camarote de Rachel y un apasionado encuentro entre las sábanas. Y el encuentro romántico fue justo lo que necesitábamos para aliviar el estrés de nuestra vida diaria. Sinceramente, no sé qué habría pasado entre Rachel y yo si nuestro barco hubiera llegado sano y salvo a Miami. Quizás nuestra aventura no habría sido más que un romance de vacaciones, un buen recuerdo para recordar al volver a la realidad. O quizás nuestra relación se habría convertido en algo más. Ahora no hay forma de saberlo, pero resultó que nuestros destinos estaban entrelazados de una manera que jamás hubiéramos podido predecir cuando nos conocimos. En cualquier caso, ahora recuerdo esa despreocupada noche de pasión a bordo, con una mezcla de cariño y arrepentimiento, porque ese fue nuestro último momento de normalidad, antes de que todo nuestro mundo se pusiera patas arriba. Durante la tormenta, la noche del evento empezó como cualquier otra. No sé dónde estábamos exactamente cuando ocurrió. Supongo que Eric lo habría sabido, pero nunca se me ocurrió preguntarle. Si mal no recuerdo, debíamos atracar en las Bahamas a la mañana siguiente, así que supongo que nos acercábamos a América, pero aún en mar abierto. Aún así, nuestra ubicación náutica era lo último en lo que pensaba mientras estaba sentada con Rachel, riendo y bebiendo mientras disfrutábamos de la música en vivo en el salón. Estábamos rodeados de otras parejas y grupos familiares mientras el diligente personal atendía nuestras necesidades. Estoy seguro de que ninguno de nosotros tenía la menor idea del desastre que se avecinaba. Sinceramente, no me di cuenta de que el barco empezaba a mecerse cuando nos golpearon las primeras olas. Al principio fue sutil, pero la situación empeoró rápidamente. Rachel lo notó antes que yo al mirar por la ventana entre canciones. «Vaya, qué raro», exclamó mientras señalaba hacia la vista exterior. Miré y vi que el cielo se había teñido de un rojo carmesí antinatural, dándole una apariencia casi siniestra y sobrenatural. Me sorprendió un poco la extraña visión, pero no vi motivo de preocupación en ese momento. «Qué raro», murmuré. «Supongo que será algún fenómeno atmosférico inusual». «Sí», respondió Rachel vacilante. «Supongo que es hermoso, en cierto modo aterrador y amenazante». Ambos nos reímos nerviosamente ante el chiste, pero yo tenía la clara sensación de que algo no estaba bien. Mientras seguíamos observando, el viento arreció y el mar se agitó, con olas cada vez más grandes golpeando el casco, obligando al barco a balancearse. De repente, nuestras bebidas empezaron a deslizarse por la mesa, lo que nos obligó a extender la mano y tomar nuestros vasos. Otros en el bar se percataron de que los vasos se rompían en el suelo y al menos un hombre se caía de su silla. Pero esto era solo el preludio de un desastre mayúsculo. Un momento después, el sistema de sonido del bar cobró vida al oírse un grito de pánico apenas reprimido. «Alerta roja», repito, «alerta roja, prepárense para el impacto». El oficial que hizo el anuncio de emergencia bien pudo haber lanzado una granada en la sala de espera, pues el pánico nos invadió. Oí a varias mujeres gritar y vi a pasajeros y tripulantes corriendo hacia las puertas, pues olvidamos rápidamente nuestras instrucciones de seguridad. Me volví hacia Rachel, pero vi que seguía mirando por la portilla, observando con asombro cómo se desataba una poderosa tormenta
y múltiples rayos caían del cielo rojo sangre. «Dios mío», exclamó, como en trance. ¿Es este el final? Segundos después, la proa del barco se elevó a una altura imposible, lanzándonos hacia atrás mientras mesas, sillas, vasos y cuerpos se volcaban en un caos total. Caí por los aires. La gravedad hizo efecto mientras gritaba a todo pulmón. Vi a Rachel rodando a mi lado, sumándose al diluvio de cuerpos humanos, mientras nuestro otrora lujoso y cómodo salón se hacía pedazos. En ese terrible momento, estaba seguro de que todos moriríamos al volcar el barco o ser arrastrados por la enorme ola que nos había golpeado. Pero de alguna manera, nuestra embarcación se mantuvo a flote. La proa se derrumbó al pasar la ola bajo la quilla y el barco se estabilizó. El agua se calmó repentinamente de forma inquietante, mientras la poderosa tormenta amainaba tan rápido como había aparecido, y el cielo, antes rojo, volvía a su familiar tono azul oscuro. Sin embargo, tuve poco tiempo para pensar en este extraño suceso, así que me levanté del suelo y observé las escenas caóticas que me rodeaban. «¡Leroy!», gritó, y seguí su voz para encontrar a Rachel tirada en el suelo, con una mesa volcada encima de ella y sus ojos llenos de miedo y conmoción. Corrí a su lado, levanté la mesa de su cuerpo y la ayudé a levantarse. «¿Estás bien? ¿Estás herida?», pregunté presa del pánico. «No, no lo creo», respondió Rachel temblorosamente. «Solo estoy un poco alterada». Agradecí haber escapado relativamente ilesos, pero al observar el bar destrozado, me di cuenta de que otros no habían tenido tanta suerte. El salón parecía un lugar bombardeado. Pasajeros y tripulantes, conmocionados, se pusieron de pie, mientras otros gemían y lloraban entre los escombros. Vi a varios con cortes y heridas causadas por cristales rotos, mientras que otros gritaban de dolor al ver huesos que sobresalían de sus extremidades rotas. Me quedé inmóvil, paralizado por la conmoción, mientras contemplaba el caos, sin creer aún que esto realmente estuviera sucediendo. Sin embargo, fue Rachel quien me sacó de mi parálisis, agarrándome del brazo y arrastrándome hacia la devastación. «Vamos, tenemos que ayudar», exclamó. Segundos después, Rachel estaba ayudando a una anciana que se había caído y no podía levantarse. Me ordenó que trajera una silla mientras la tranquilizaba y consolaba. Me impresionó lo rápido que mi nueva amante se había adaptado a la situación, pero al entrar en acción, me di cuenta de que nuestras vacaciones sin preocupaciones habían terminado, aunque nunca imaginé que este desastre era solo el comienzo de nuestro descenso al infierno. Resultó ser una noche larga, ya que atendimos a los heridos y el personal médico, desbordado, se esforzaba por tratarlos. Regresé con Rachel a su camarote de madrugada, pero ambas estábamos demasiado agotadas y traumatizadas para hacer el amor, así que nos quedamos despiertas casi toda la noche mientras intentábamos asimilar lo que habíamos pasado. Ambos estábamos seguros de que nuestro crucero, antes despreocupado y placentero, había llegado a su fin, ya que los heridos serían evacuados en nuestro próximo puerto de escala, mientras que la compañía de cruceros seguramente enviaría a los abogados y peritos para evaluar los daños y calcular cuánto les costaría este desastre. Ambos nos sentimos aliviados al ver salir el sol, pues creíamos que pronto atracamos en Nassau, pero al mirar desde el balcón del camarote, me sorprendió ver que no habíamos atracado y que, de hecho, seguíamos navegando en mar abierto. «Qué raro», murmuré. «Supongo que la tormenta arruinó nuestro horario». «Sí», asintió Rachel mientras tocaba la pantalla de su teléfono. «Y el Wi-Fi también se cayó. ¿Pago $25 al día por esto?» Sonrió levemente, pero presentí que estaba preocupada, igual que yo. Extendí la mano por encima de la cama para tomar el teléfono y lo llevé a la oreja, solo para oír un silencio ominoso. «Muerta», confirmé. «Supongo que la tormenta causó más daños de los que pensábamos», preguntó Rachel tímidamente. «Sí», respondí pensativo, mientras mi mente cansada intentaba comprender estos nuevos acontecimientos. «¿Recuerdas que te hablé de mi amigo Eric, el que trabaja en el equipo?» Rachel asintió. «Creo que bajaré a hablar con él, a ver si me puede decir qué está pasando». Rachel frunció el ceño antes de preguntar.
¿Se te permite entrar a las habitaciones del personal? Ah, sí, respondí con una sonrisa pícara. Tengo privilegios especiales. Autorización de seguridad de James Bond, ¿recuerdas? Se rió al recordar el chiste que compartimos la noche que nos conocimos, y por un momento sentí que todo iba a salir bien. Besé a Rachel en la mejilla antes de salir por la puerta del camarote y bajar a las cubiertas inferiores. Me encontré con mi viejo amigo en una mesa apartada en un rincón del bar de oficiales, lejos de las miradas indiscretas de los demás pasajeros. Éramos los únicos clientes, pero Eric insistió en servirse un whisky bien cargado, a pesar de que aún era temprano. Rechacé cortésmente su oferta de licor, arqueando una ceja al verlo beberse la copa de un trago. Eric parecía exhausto. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro pálido y demacrado. Supuse que había tenido una noche larga y estresante, pero nada me habría preparado para lo que estaba a punto de decir. «Estás mal, Leroy, muy mal», empezó con tono amenazador. Tragué saliva y lo miré directamente a los ojos antes de decir mis siguientes palabras. «¿Qué demonios pasó, Eric? ¿No viste venir la tormenta? ¿No hubo ninguna advertencia?» «Ninguno», respondió Eric con severidad. «En todos mis años en el mar, nunca había visto nada igual. Un minuto el mar estaba claro y en calma, y al siguiente era como si nos hubieran lanzado al ojo de un huracán. La ola que nos golpeó debía de tener casi 30 metros de altura. Qué suerte que no nos hundiera». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. «¿Entonces salimos bien librados? Pero seguro que ahora estamos bien, ¿no?» Eric se burló antes de responder. «Ligeramente, supongo que se podría decir así. Aún así, tenemos docenas de heridos, varios de ellos graves, y 5 desaparecidos». «¿Desapareció?», exclamé en estado de shock. «Sí, creemos que se cayeron por la borda durante la tormenta, pero no podemos asegurarlo». «Jesús», maldije, cuando finalmente comprendí la gravedad de la situación. «Lo sé, es horrible», confirmó Eric, «pero lo que realmente me preocupa son los 15 pacientes que están en nuestra enfermería con lesiones que ponen en peligro su vida. Podemos mantenerlos estables por ahora, pero no podemos brindarles los tratamientos ni las cirugías que necesitan. Pero pueden ser evacuados, ¿no? ¿No pueden las autoridades de tierra enviar ayuda?» Eric se encogió de hombros con desdén. «¿Ves tierra desde la ventana de tu cabaña?» Fruncí el ceño. «¿Y qué? ¿Nos han desviado del rumbo? ¿Pero seguro que podemos contactar con el puerto más cercano?» Eric negó con la cabeza y rompió el contacto visual. «Todas las comunicaciones están caídas. GPS, satélite, ni siquiera captamos señales de radio. No hemos visto ningún otro barco ni avión desde que nos azotó la tormenta. No tenemos ni idea de dónde estamos, ni forma de contactar con el resto del mundo». Solté una risa nerviosa, esperando que Eric me estuviera gastando una broma, pero su expresión era demasiado seria. «¿Cómo es posible? Estamos en el siglo XXI, por Dios. ¿Cómo puede un barco de este tamaño perderse y quedar aislado en estos tiempos?» «No lo sé», respondió Eric con sinceridad. «Pero escucha, Leroy. Te cuento todo esto porque eres mi amigo. No puedes hablar de esto con nadie más. Al capitán le preocupa provocar un pánico generalizado. Ojalá este lío se resuelva en un par de días, pero hasta entonces tenemos que mantenerlo bajo control. ¿De acuerdo?» No me gustaron las instrucciones de mi amigo, pero acepté a regañadientes guardarme los detalles de nuestro problema. Esto inmediatamente provocó dificultades entre Rachel y yo. Cuando nos reunimos para desayunar en el comedor, inevitablemente me preguntó qué había dicho Eric y tuve que mentirle. Aparentemente aceptó mi explicación de que todo estaba bien, pero creo que sabía que no le decía la verdad. El resto de nuestro desayuno transcurrió en un silencio frío e incómodo hasta que nos separamos sin hacer arreglos para encontrarnos nuevamente. El resto del día transcurrió como un borrón mientras intentaba procesar la terrible realidad de lo que mi amigo me había contado. Mientras tanto, reinaba una atmósfera surrealista en el barco mientras la tripulación intentaba seguir con su rutina habitual. El capitán hizo un anuncio poco convincente más tarde esa mañana, explicando que la tormenta
había causado algunos daños menores y heridos leves, y que, como resultado, el barco iba ligeramente retrasado. Sin embargo, pocos le creyeron y el ambiente a bordo se volvió cada vez más claustrofóbico e incómodo, a medida que el día se convertía en noche y los pasajeros descontentos se reunían en los bares, algunos bebiendo mucho y susurrando en pequeños grupos, difundiendo teorías conspirativas sobre lo que realmente estaba sucediendo, y concluyendo que los oficiales superiores del barco sabían más de lo que dejaban ver, incluso si la mayoría de la tripulación seguía siendo ignorante. Antes de que terminara la noche, este grupo disidente se centraba en un hombre de unos 60 años llamado Trevor Henderson y su esposa, Cecilia, mucho más joven. Los Henderson eran una pareja adinerada y estirada de Nueva Inglaterra, con la que me vi obligado a sentarme durante la cena de nuestra primera noche. Me parecieron pretenciosos y snobs, notando cómo Trevor, calvo y con sobrepeso, vestía una chaqueta estilo capitán y aburría a todos con su supuesta experiencia náutica, mientras que Cecilia era deliberadamente grosera y verbalmente abusiva con los camareros, y adoptaba la apariencia de una esposa trofeo estereotipada, con el pelo rubio decolorado y evidentes signos de cirugía estética. No me habían gustado los Henderson, y esperaba evitarlos durante el resto del crucero, pero ahora parecía que se estaban metiendo en el centro de este creciente grupo de pasajeros disidentes. Me preocupaba a dónde iba a parar esto, y me preguntaba si el capitán se habría equivocado al mantener la situación en secreto. Pero no intervine en la discusión cada vez más acalorada en el bar. En lugar de eso, terminé mi bebida y regresé solo a mi camarote. Hubo un motín. Resultó ser otra noche inquieta, pues el poco sueño que pude disfrutar se vio interrumpido por vívidas pesadillas de cielos rojos, enormes olas gigantes y mares alienígenas llenos de monstruos oscuros y depredadores mortales. Desperté gritando, con el cuerpo cubierto de sudor frío. Yaciendo solo en la oscuridad, experimenté un miedo casi primario, pues creí enfrentarme a una amenaza existencial que escapaba a mi limitada comprensión. El amanecer me trajo poco alivio mientras miraba con cansancio por la ventana del camarote y, una vez más, no vi nada más que mar abierto. No sabía nada de navegación, pero me di cuenta de que ya deberíamos haber llegado a tierra. Perturbado y confundido, me lavé rápidamente y me dirigí bajo cubierta para encontrar a Eric y, con suerte, obtener algunas respuestas. Ver a mi amigo no me tranquilizó, ya que Eric tenía aún peor aspecto que el día anterior, con el uniforme arrugado, el pelo y la barba despeinados y el olor a alcohol evidente en su aliento. Puse mi mano sobre su hombro y le susurré al oído con preocupación: «Oye, hombre, ¿estás bien?» Eric se rió como un loco y dijo: «Claro, tío, me lo estoy pasando bomba. En este barco hay una fiesta sin parar». Retiré mi mano e intenté hacer contacto visual con mi viejo amigo, solo para descubrir que él no quería interactuar conmigo. Un momento después, el walkie-talkie de Eric cobró vida. Descolgó el auricular con cansancio y ambos escuchamos la voz de pánico al otro lado. «Más te vale subir, Eric. La cosa se está poniendo fea». «Jesús», maldijo Eric. «¿Qué pasa?», pregunté con impaciencia. El capitán accedió a reunirse con un grupo de pasajeros preocupados esta mañana en la cubierta superior. Le dije que fue un error, pero nadie me hace caso. «Vamos, mejor subimos». Seguí a mi amigo hasta el ascensor mientras subíamos en un tenso silencio. La terraza era un espectáculo lamentable. La piscina estaba vacía, las tumbonas plegadas y el bar cerrado. Este ya no era un lugar de diversión y disfrute, sino uno de austeridad sombría y amenaza apenas contenida. Oímos voces alzadas y pronto vimos a la turba. Una multitud de entre 50 y 60 pasajeros furiosos y asustados que se enfrentaban al capitán y a otros tripulantes que se encontraban en la proa del barco. El capitán intentaba calmar a la multitud, pero sin éxito. Noté a un hombre de rostro severo, de ascendencia del sur de Asia, parado a su lado, observando sutilmente a la multitud con ojos concentrados. «Ese es Sanjay», me susurró Eric al oído, exmilitar indio y jefe de seguridad, un tipo duro.
Vi que los Henderson estaban a cargo de la multitud enojada con el desagradable Trevor, liderando la diatriba contra el capitán. «Escucha, amigo, ¿me tomas por idiota? Serví en la Marina durante 5 años. Sé que llevamos navegando hacia el oeste a 20 nudos toda la noche y deberíamos haber llegado a las Bahamas hace 24 horas. Además, el sol no sale ni se pone en el lugar correcto del cielo. Hasta las constelaciones de estrellas están mal. ¿Qué demonios está pasando aquí?» Vi al capitán de pelo gris sudando a través de su pulcro uniforme blanco mientras luchaba por encontrar las palabras para responder. «Señor, es cierto que nos enfrentamos a una situación difícil, pero debo pedirle que mantenga la calma y deje esto en manos de los profesionales». Trevor se rió en tono burlón antes de exclamar: «¿Profesionales? Menudo chiste. No tienen ni idea de dónde estamos ni a dónde vamos, ¿verdad? ¿Se hacen llamar capitanes? Sois unos incompetentes». La acusación no cayó bien y el rostro del capitán se puso rojo antes de hablar con los dientes apretados. «No me gusta su tono, señor. Si continúa actuando agresivamente, haré que lo arresten». Se hizo un silencio tenso mientras Eric y yo observábamos desde la distancia. Por un momento, pareció que Trevor se había quedado sin aliento y pensé que se echaría atrás. Pero entonces su esposa, Cecilia, intervino bruscamente, hablándole directa y duramente a su marido. «No vas a dejar que este pequeño imbécil presumido te hable así, ¿verdad, cariño?», preguntó en voz alta. Con eso, la furia regresó a los ojos de Trevor mientras gritaba: «¡Ni hablar! Me gustaría verte intentarlo». Y en ese momento se desató el infierno. Sanjay dio el primer paso, agarró a Trevor y le puso las esposas de plástico. Cecilia gritó furiosa y golpeó repetidamente al guardia de seguridad con su bolso. La violencia se intensificó a medida que los partidarios de los Henderson avanzaban en masa, abrumando rápidamente al personal de seguridad y a la tripulación, que eran inferiores en número, en una furia violenta. Vi a Sanjay recibiendo puñetazos y patadas de varios pasajeros, aunque él seguía resistiéndose con fiereza. Pero Trevor ya estaba libre y se lanzó directo hacia el capitán, que estaba expuesto gritando: «¡Te voy a enseñar, mentiroso hijo de perra!». Lo agarró con fuerza y forcejearon desesperadamente mientras sus cuerpos se desparramaban por la cubierta. Eric corrió a proteger a su capitán, pero ya era demasiado tarde. Trevor lo tenía inmovilizado contra la barandilla, y un instante después, el oficial caía al vacío. Gritó de terror al caer, golpeando finalmente el agua con un golpe sordo. De repente, Trevor retrocedió, con una expresión de asombro y culpa en el rostro, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Mientras tanto, todos corrimos hacia la barandilla y miramos hacia abajo para ver al capitán subiendo y bajando en el agua. Afortunadamente, todavía estaba vivo y consciente. «Hombre al agua, actúa el protocolo de rescate de emergencia», ordenó Eric. Pero antes de que la tripulación pudiera actuar, uno de los pasajeros gritó de terror mientras señalaba hacia el costado del barco. «Dios mío, ¿qué demonios es eso?». Miramos hacia abajo y lo vimos, una enorme criatura marina que emergía a la superficie y se deslizaba entre las olas, dirigiéndose directamente hacia el capitán herido. Apenas podía creer lo que veían mis ojos al observar la figura serpenteante, que calculé que medía fácilmente 12 metros de largo. Su cabeza emergía bajo el agua para revelar un hocico largo y grueso como el de un cocodrilo. Los ojos de reptil de la bestia eran fríos y depredadores, y su boca estaba llena de hileras de dientes afilados. Desafortunadamente para él, el capitán vio acercarse a la bestia y gritó de terror, intentando en vano alejarse nadando de las fauces mortales del monstruo. Pero no llegó muy lejos, pues el reptil gigante sujetó su frágil cuerpo con sus poderosas fauces y literalmente lo partió en dos, llenando el agua azul de sangre roja y vísceras. Varios de los presentes gritaron y al menos uno vomitó tras presenciar la horrible matanza. Yo mismo me di la vuelta, incapaz de ver cómo continuaba el frenesí alimentario. Inmediatamente después de la espantosa muerte del capitán, la atención se centró rápidamente en Trevor Henderson mientras la multitud se volvía contra él. «Lo asesinaste»,
gritó un joven tripulante con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas de ira. Trevor levantó las manos a la defensiva mientras toda su rebeldía se desvanecía de repente. No quise que pasara eso. No lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo? Pero el joven no estaba de humor para perdonar. Antes de que pudiéramos detenerlo, el chico sacó un arma oculta de su cintura, que reconocí como una pistola de bengalas. Disparó el arma a quemarropa, impactando a Trevor de lleno en el pecho. Solo pudimos observar con horror cómo la bengala le quemaba la caja torácica, incendiando a Trevor, pero sin matarlo. Gritó de dolor y corrió por la cubierta presa del pánico, mientras los pasajeros y la tripulación saltaban para apartarse de su camino. Sin encontrar ayuda ni alivio, Trevor arrojó su cuerpo en llamas por la barandilla de estribor del barco, cayendo a su perdición en las implacables aguas. Su cuerpo carbonizado seguramente se hundía en las profundidades o era devorado por otra bestia que nadaba en este océano alienígena. Cecilia reaccionó con furia ciega ante la muerte violenta de su esposo, arremetiendo contra el tripulante, que aún temblaba, con la intención de estrangularlo. Afortunadamente, varios de los partidarios de su difunto esposo la detuvieron, aunque la mujer, desconsolada, continuó gimiendo como un alma en pena y amenazando al joven. «Bastardo, mataste a mi marido. Te pagaré por esto. Te haré pagar». Pronto se la llevaron a rastras mientras Sanjay y su equipo recuperaban algo de control, quitándole la pistola de bengalas de las manos temblorosas al chico y esposándolo de plástico mientras lo arrestaban. Eric y yo nos quedamos en cubierta bajo el sol de la mañana, mirándonos con la mirada perdida mientras nos preguntábamos cómo la situación había degenerado en violencia tan rápidamente. Eric y yo nos encontramos esa noche en el bar de oficiales bajo cubierta. En esta ocasión, insistí en que Rachel me acompañara, pues creía que necesitaba saber toda la historia. Eric aceptó a regañadientes. No tenía sentido intentar guardar secretos, ya no. Todos tomamos un trago fuerte mientras Eric nos contaba lo que sabía. El chico que disparó la pistola de bengalas se llama Pablo. Es camarero del comedor. Parece que él y el capitán tenían una relación, lo que explica su reacción ante la muerte del capitán. «¡Wow!», respondí en estado de shock. «Sí», asintió Eric. Sanjay lo encerró en el calabozo, principalmente para su propia protección. La señora Henderson ha estado profiriendo amenazas. «¿Entonces, lo llevarán a juicio cuando lleguemos al puerto?», preguntó Rachel. Eric se burló con desdén antes de responder. «Si es que llegamos a puerto». Rápidamente cambié de tema y pregunté, «¿Qué pasa con la criatura que se comió al capitán?». «Sigue siguiéndonos la estela», respondió Eric con miedo. «Supongo que le ha tomado el gusto a la carne humana y espera otro bocado. Y antes de que preguntes, no tengo ni idea de qué demonios es. Parece algo de Jurassic Park. No hay nada parecido en nuestros océanos, eso seguro». Rachel levantó una ceja antes de preguntar, «¿Qué quieres decir con nuestros océanos?». La pregunta quedó en el aire por un momento lleno de tensión, mientras Eric tomaba otro trago de licor fuerte antes de atreverse a responder. «Quiero decir que ya no estamos en aguas terrestres, aunque no puedo decirte mucho más». Rachel me lanzó una mirada de genuino terror y tragué saliva, mientras mi cerebro intentaba procesar la locura que mis oídos estaban escuchando. «¿Cómo es posible, Eric? ¿Qué es lo que no nos estás contando?». Eric apuró su vaso antes de servirse otro. «Por si sirve de algo, tengo dos teorías. La primera es que la tormenta fue, de hecho, una puerta de entrada que nos transportó a una realidad alternativa, otra tierra con una geografía y una ecología muy diferentes a las nuestras». «¿No puedes hablar en serio?», interrumpió Rachel. «¿Tienes una idea mejor?», respondió Eric enojado. «¿Cuál es tu segunda teoría?», pregunté. Eric me lanzó una mirada fría y una sonrisa torcida. «Que estamos todos muertos y que esto es el infierno». Sentí una opresión en el estómago y la cabeza me daba vueltas mientras me quedaba sin palabras. Cuando Rachel volvió a hablar, su voz sonaba derrotada y desanimada. «Entonces, ¿qué pasa ahora?». «Bueno, técnicamente el primer oficial está ahora al mando del barco, pero en realidad, Sanjay es quien manda. Anunciará medidas de emergencia en las próximas horas.
Los pasajeros estarán confinados en sus camarotes al anochecer, se racionará la comida y se apagarán todos los sistemas no esenciales para desviar energía a los motores. Y se prohibirá el consumo de alcohol. Esta vez levanté la ceja mientras miraba el vaso de mi amigo con preocupación. «Oh, no te preocupes. Tengo privilegios de oficial», dijo Eric riendo, aunque yo no estaba nada convencido. «Entonces, en 48 horas hemos pasado de un crucero divertido a un estado policial», preguntó Rachel con asombro. «Sí», confirmó Eric, con la vergüenza ya patente en su voz. «Quizás Sanjay esté haciendo lo correcto. El tiempo lo dirá». «Pero eso no cambia el verdadero problema, ¿verdad?», continuó Rachel. «Seguimos perdidos en el mar y no tenemos ni idea de hacia dónde nos dirigimos. Correcto. Nuestro plan, si es que se le puede llamar así, es seguir navegando hacia el oeste con la esperanza de tocar tierra o recibir contacto por radio de alguien. Tenemos suficiente comida enlatada para una semana más o menos, pero el combustible se acabará antes. Y, si eso ocurre, quedaremos a la deriva en mar abierto sin motores y quedándonos poco a poco sin comida ni agua potable, convirtiéndonos básicamente en una tumba flotante de acero para 1,600 personas. Eso si no nos matamos entre nosotros antes». «Dios mío», maldijo Rachel. Negué con la cabeza y añadí, «¿Cómo hemos llegado a esta situación?». «Me he estado haciendo la misma pregunta», respondió Eric con solemnidad. «Aquí estamos en un océano alienígena infernal que se está quedando sin lo esencial. ¿Y con qué contamos para afrontar esta crisis? Un equipo de camareros, bármanes y limpiadores de una docena de países diferentes, y pasajeros, la mitad de los cuales son niños o personas mayores. Pero todos tienen algo en común», intervine. «Todos quieren volver a casa». «Sí», asintió Rachel, mientras sus ojos color avellana recuperaban algo de luz. «Siempre hay esperanza. No podemos rendirnos». Eric resopló con desprecio mientras tomaba otro trago, y mi preocupación por el bienestar de mi amigo aumentó. Rachel y yo dejamos a Eric poco después, y regresamos a su cabaña antes de que entrara en vigor el toque de queda al anochecer. Habíamos decidido pasar la noche juntos, pero más por compañía y apoyo emocional que por cualquier otra cosa, ya que ambas estábamos conmocionadas por las impactantes revelaciones de Eric. De regreso, vimos una cara familiar en la popa del barco. Cecilia Henderson, la recién enviudada que ya parecía haber superado su dolor, besando apasionadamente a un camarero en los labios mientras observábamos. Nos lanzó una mirada hostil antes de tomar de la mano al tripulante, aparentemente llevándolo a su camarote bajo cubierta. «Vaya, cómo se le pasó la página», bromeó Rachel con sarcasmo. «Sí», respondí pensativo, aunque no pude evitar preguntarme si la mujer tenía algún plan oculto aún por revelar. Sufrí otra noche desagradable, a pesar de la presencia de Rachel. Mis pesadillas, llenas de recuerdos de depredadores cocodrilos gigantes, carne quemada y gritos espeluznantes. Me desperté de madrugada con el estruendo de una alarma y el sistema de megafonía a todo volumen. «Alerta, alerta. Todo el personal de seguridad. Preséntese en la cubierta superior inmediatamente». Rachel se levantó de golpe de la cama y nos miramos con miedo y confusión. «¿Qué demonios pasa ahora?», preguntó enfadada. «No lo sé», respondí, «pero creo que deberíamos subir. Eric podría estar en peligro». Rachel asintió y rápidamente nos pusimos la ropa antes de salir corriendo de la cabaña. El sol estaba saliendo cuando llegamos a la cubierta y nos encontramos con Eric al salir del ascensor. «¿Qué pasa?», grité. «Es esa loca de Cecilia Henderson», gritó Eric frenéticamente. «Está intentando robar el barco». Salimos corriendo y presenciamos una escena de anarquía. Dos bandos se enzarzaban en una batalla campal. La facción de Cecilia estaba formada por muchos de los descontentos originales, así como por varios miembros de la tripulación, incluyendo al joven camarero al que la habíamos visto seducir la noche anterior. Cecilia estaba al frente, con la mirada perdida y las manos manchadas de sangre mientras blandía un cuchillo de carne. La oí gritarles a sus violentos partidarios mientras estos lanzaban un ataque.
la mayoría armados únicamente con sillas de playa y otras armas improvisadas. «Asesinaron a mi esposo porque sabía demasiado», gritó. «Nos ocultan la verdad. Debemos recuperar el control». La multitud frenética gritaba como una banda de fanáticos a la carga. Frente a ellos, había un grupo mixto de personal de seguridad y otros tripulantes, liderados por Sanjay, algunos con porras extensibles o pistolas taser. Observé que nadie portaba armas de fuego, así que supuse que no había nadie a bordo. Como resultado, la desesperada y surrealista batalla se libraría cuerpo a cuerpo. Claramente, la facción de Cecilia intentaba abrirse paso por la escalera y entrar en el puente. Me daba miedo pensar qué pasaría si lo conseguían. Antes de que pudiera detenerlo, Eric cargó para unirse a la refriega. Le grité a mi amigo y lo seguí, enredándome pronto en la violenta pelea. Un hombre de mediana edad, con camisa hawaiana, me atacó sin provocación, gritando como un loco mientras levantaba una tumbona por encima de la cabeza e intentaba golpearme con ella. Instintivamente, esquivé el ataque y le di un puñetazo, golpeándolo con fuerza en el estómago expuesto. Se desplomó, pero aún me hervía la sangre, así que le di otro puñetazo en la cara, tirándolo al suelo. Un segundo hombre, poco más grande que un niño en realidad, me golpeó en la espalda con un paragüero, lo que me hizo gritar de dolor. Me giré y agarré el arma improvisada del niño, dándole una fuerte bofetada con la palma abierta, obligándolo a retroceder humillado. Disfruté de un breve respiro de la lucha, mientras observaba la batalla que se desataba a mi alrededor. Eric atacaba a varios alborotadores con las manos desnudas, con una furia salvaje evidente en sus ojos, mientras golpeaba hasta que sus puños sangraban. Presa del pánico, me di cuenta de que había dejado a Rachel sola y vulnerable, pero al encontrarla entre la multitud, comprendí que mi amante era más que capaz de cuidar de sí misma, ya que tenía a un alborotador corpulento inmovilizado en el suelo. Y entonces vi a Cecilia, con su cabello rubio despeinado y los ojos llenos de furia y locura, mientras gritaba desesperadamente y se lanzaba contra Sanjay. Tenía el cuchillo en alto, y sin duda planeaba hundirle la hoja en el pecho, pero el oficial indio estaba bien entrenado y tenía los instintos agudizados cuando la agarró por la muñeca y la retorció, arrancándole el cuchillo de la mano antes de tirarla al suelo. Para entonces, estaba claro quién ganaba la batalla. La turba de Cecilia rebosaba de furia, pero carecía de organización y entrenamiento. Uno tras otro, los amotinados caían bajo las porras o las pistolas Taser. Con su líder derrotado, el resto comprendió el futuro y empezaron a soltar sus armas improvisadas y a alzar las manos en señal de rendición. Observé la escena con incredulidad, mientras la sangre corría por la cubierta y hombres y mujeres heridos gemían de dolor, retorciéndose en el suelo. Y allí estaba Cecilia Henderson, ahora inmovilizada en el suelo con las manos esposadas de plástico mientras Sanjay se arrodillaba sobre ella. Siguió gritando con toda la furia del infierno, escupiendo sus odiosas palabras y amenazas. «Los mataré. Los mataré a todos, bastardos». Cuando miré sus ojos salvajes, sentí un terror frío que me recorrió el cuerpo y me obligó a darme la vuelta. Les llevó casi todo el día a lidiar con el sangriento desastre causado por la rebelión fallida de Cecilia. No había suficiente espacio en el calabozo para todos los amotinados, así que solo los cabecillas fueron encerrados, mientras que el resto permaneció confinado en sus aposentos. Más tarde, se supo que Cecilia y su amante, el cantinero, habían irrumpido en las celdas durante la noche, poco antes de su rebelión fallida, mientras la mujer buscaba vengarse del asesino de su marido. Encontraron al pobre chico Pablo y le cortaron la garganta de oreja a oreja. Rachel y yo intentamos hacer el amor esa noche, pero no pudimos reavivar nuestra pasión anterior, no después de lo que habíamos presenciado los días y las noches anteriores. En cambio, hablamos hasta bien entrada la noche, intentando encontrarle sentido a aquella locura. «No sé qué me asusta más», dijo Rachel con solemnidad, «la situación loca en la que estamos o lo que le ha hecho a la gente a bordo». «Todo es una fachada», respondí con tristeza. «Los seres humanos estamos a un solo paso del salvajismo». Rachel me miró con severidad antes de responder. «No digas eso.
Todavía hay gente buena a bordo, y vamos a salir de esto. De una forma u otra, llegaremos a casa. Y algún día esta será una historia que les contaremos a nuestros nietos. Me dedicó una sonrisa pícara y no pude evitar corresponderle, pues su optimismo me contagiaba. Rachel había resultado ser mucho más de lo que había imaginado. No solo era hermosa e inteligente, sino también valiente y fuerte. Empecé a pensar que podríamos sobrevivir a este infierno si nos manteníamos unidos, y después de eso, ¿quién lo diría? Infestación. Tuvimos un día de paz antes del siguiente ataque, un asalto mortal contra toda la dotación del barco que ninguno de nosotros podría haber previsto. Yo estaba de guardia esa noche. Sanjay había pedido voluntarios entre los pasajeros para garantizar que se cumpliera el toque de queda nocturno. No era mi idea de diversión, pero al menos sentí que estaba haciendo algo útil. Caminaba por la cubierta superior bajo la luna y las estrellas. Mientras caminaba por babor, vi algo arrastrándose por la pasarela frente a mí. Con cierta inquietud, me acerqué y encendí la linterna de pilas que me habían dado, y vi lo que parecía una babosa negra de unos 7 centímetros de largo. Retrocedí instintivamente al ver a la viscosa criatura y me pregunté cómo habría llegado allí. Parecía innecesariamente cruel, pero mi instinto me decía que aplastara a la pequeña bestia con mi bota. Así que lo hice, sintiendo una perversa satisfacción por el ruido al aplastarse su diminuta figura deshuesada. Luego limpié los restos de la babosa de la suela de mi zapato antes de continuar mi patrulla. No volví a pensar en el incidente hasta más tarde, cuando ya era demasiado tarde. Caminaba por el pasillo interior, tenuemente iluminado, de vuelta a la cabaña de Rachel, deseando dormirme en sus brazos. Pero gemí de frustración al ver la figura solitaria al final del pasillo, de espaldas a mí, completamente inmóvil. Mi primer pensamiento fue que probablemente estaba borracho. A pesar de la prohibición de Sanjay sobre el consumo de alcohol, la bebida seguía fluyendo, pues se había desarrollado una especie de mercado negro. Sin embargo, estaba cansado y no estaba de humor para esas tonterías, así que lo desafié con firmeza al acercarme. «Hola, amigo, ¿qué haces aquí? ¿No sabes que ya pasó el toque de queda?» No hubo respuesta. El hombre ni siquiera se dio la vuelta. Me sentí un poco incómodo mientras seguía hacia él, notando lo grande que era, más de 1,80 metros y corpulento. No me gustaban mis posibilidades si llegaba a una pelea. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta blanca, pero me daba la espalda, así que no podía verle la cara. Pero, al acercarme, lo vi de pie sobre un charco de líquido carmesí que se había filtrado en la alfombra, y pronto supe que era sangre. «¡Dios mío!», exclamé con preocupación. «¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita un médico?». El hombre finalmente respondió emitiendo un sonido gorgoteante inhumano desde lo más profundo de su garganta, y luego se giró lentamente y me encontré cara a cara con una visión infernal. La camiseta blanca del hombre estaba cubierta de sangre seca que parecía salir de su boca, pues al abrir la boca me horroricé al ver carne viva entre sus dientes. Y sus ojos, Dios mío, esos ojos ya no eran los de un ser humano, sino orbes negros y sin alma, como los de un tiburón. Me miró fijamente, sus ojos oscuros enfocados con un celo depredador, y luego desató un rugido animal desde sus labios cubiertos de sangre antes de irrumpir por el pasillo, dirigiéndose directamente hacia mí. Grité de terror antes de correr frenéticamente por el estrecho pasillo, mientras el monstruo acortaba la distancia rápidamente. Pronto me di cuenta de que no llegaría al final del pasillo, así que recurrí a golpear puertas al azar y a pedir ayuda a los pasajeros. «Por favor, déjenme entrar. Por el amor de Dios». Las primeras puertas permanecieron firmemente cerradas y entré en pánico al ver que la bestia se acercaba cada vez más, golpeando con fuerza sus pesadas patas mientras seguía rugiendo con furia salvaje. Golpeé con los puños otra puerta. El monstruo estaba tan cerca que podía oler el hedor de su aliento. Para mi gran alivio, la puerta se abrió lentamente y me abrí paso hacia adentro, sin apenas registrar al ocupante al cerrarla de golpe tras de mí, y justo a tiempo, porque un momento después, el monstruo golpeó el otro lado de la puerta con los puños. Mientras tanto, me retiré al interior de la cabaña,
esperando que la puerta resistiera. El salvaje ataque de la bestia continuó durante aproximadamente 1 minuto, antes de que finalmente se diera por vencido y retrocediera pisando fuerte por el pasillo, y yo tuve que agradecer a mi improbable salvador. Miré a una anciana asustada sentada en la cama doble. Tenía la piel arrugada y vestía una bata azul claro. Parecía frágil y vulnerable, pero parecía más preocupada por mi bienestar, y pude percibir la compasión en su voz al hablar. «¿Estás bien, jovencito?», preguntó. Respiré hondo antes de responder, mientras mi cuerpo seguía temblando por la impresión. «Sí, creo que sí. Gracias por abrir la puerta», sonrió levemente antes de responder. «Claro, no podía dejarte ahí fuera con esa cosa». Como si fuera una señal, escuchamos al monstruoso hombre gritar mientras continuaba pisando fuerte por el pasillo. «¿Lo viste?», pregunté nerviosamente. «Sí», confirmó. «Era uno de los pasajeros de este piso. Creo que se llamaba Bobby. No sé qué le pasó, si enfermó o perdió la cabeza, pero esa bestia de ahí fuera ya no es un hombre.